Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes, ¿me profesor. escuchan, no? ¿Cómo están? Sí, Sí, se escucha, todo bien. Perfecto. Buenas tardes. Uy, qué poquitos queda acá. Bueno, vamos a ir esperando a ver si llega alguien más, porque realmente somos muy poquitos. Y mientras tanto, les voy a ir preguntando a ver si han podido visualizar en forma adecuada y si más o menos están posicionados en el tema del trabajo de la unidad 3 que tienen que entregar el día 24, que creo que es viernes, ¿sí? Viernes 24 de septiembre, dentro de unos días, ¿sí? Espero que lo hayan podido ver, que lo hayan podido comprender. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntarme sobre eso? Recuerden que ese trabajo sí es de presentación obligatoria para, y habilitante para el examen, ¿sí? ¿Lo han podido ver? Sí, yo le quería decir, mandé un Sí, mensaje porque ahí dentro de la plataforma hay como más de 100 trabajos y no sabía dónde cargarlo. Lo subí ahí dentro de de todos esos trabajos. sí, sí, vos Calculo lo que cargas. son. Sí, sí, vos lo cargas ahí, después a mí me aparece que vos lo cargaste. Me Ah, ok. aparece un mensaje que vos lo cargaste. Si Ok. no, me mandás un mensaje también dentro de la plataforma y me comunicás que lo cargaste, pero me aparece, ¿sí? Ok. Yo los voy bajando, los voy mirando, si hay que hacerles correcciones se las hago, pero en general, más allá de que sea un trabajo de presentación obligatoria y habilitante para el examen, el objetivo que tiene ese trabajo es que ustedes comprendan la conceptualización del interés superior del niño, ¿sí? Por eso está puesto ahí, que comprendan qué es esto del niño, del derecho al niño a ser oído, de cómo se articula, y bueno, es para eso, ese es el objetivo del trabajo, ¿sí? Por eso les pedí que no me hagan transcripciones de nada, que no sea algo elaborado y comprendido y aprendido por ustedes, que sean elaboraciones propias, porque eso es lo que yo necesito leer y apreciar, a ver si ustedes están más o menos comprendiendo lo que venimos trabajando en las clases. Ese es el objetivo del trabajo, ¿sí? Pero bueno, lo han podido ver por lo menos, y más o menos algunos ya que otros me lo ha mandado. ¿Sí? Sí, Pueden hablar, sí. ¿eh? Bueno. Sí, profe, yo se lo envié, pero si bien lo elaboré yo y traté de no copiar nada, no sé si estará bien. Bueno, Bueno, eso lo miro yo. Yo bueno, creo que si has comprendido el concepto de interés superior del niño y has puesto ejemplos, que es lo que más me interesa, a ver si ustedes realmente en los ejemplos que se les pide en el trabajo han podido visualizar cuál es la temática y cómo se atraviesa este concepto de interés superior del niño, ¿sí? Eso está, Pablo, más o menos, no lo vi a tu trabajo, pero eso más o menos sí, está. mayormente fueron ejemplos, lo que puse de casos citados respecto haciendo alusión a lo que eran los derechos del niño. Bien, bien. Bueno, la idea yo los voy a ir mirando, en todo caso si hay algo que marcárselos, que sea algo muy grosero, ¿sí? Que sea algo que no diste mucho de lo que estamos trabajando, obviamente que se los voy a marcar. Pero bueno, la idea es que sea un trabajo donde ustedes desarrollen comprensión y que en ese punto lo elaboren, ¿sí? Bueno, la clase pasada, si mal no recuerdo, si no es así, háganmelo recordar, creo que habíamos empezado a abordar, o creo que casi concluido, este concepto que incluso lo trae el programa, que es el concepto de Corpus Iuris Internacional en materia de infancia. Creo que hasta ahí habíamos llegado. Si no es así, corríjanme. Creo que hasta ahí llegamos en esta comisión, ¿no? ¿Sí? Sí, lo mencionó. Lo mencioné, bien. Bueno, entonces, ¿quién me dijo lo mencionó? ¿Ramiro? ¿Sí? Porque no te vi Sí, justo yo. cuando... Sí, Perfecto. sí. ¿Alguien más se acuerda si hablé algo de Corpus Iuris Internacional en materia de infancia o no? ¿Sí? Ahí me dice que sí, María. Y a ver, ¿alguien más? Nadie. No saben de qué hablo.
A Sí, ver, sí, señora, Pamela, lo nombró la semana pasada, fue casi lo último que vimos. claro, Lo de por la eso. opinión consultiva y eso. Bien, yo lo había marcado como uno de los últimos temas que había abordado con ustedes. Bueno, vamos hoy a desarrollar ese concepto y vamos a ver el tema de las opiniones consultivas y de los fallos contenciosos para ir culminando esta unidad temática. Así, las otras dos clases que tenemos antes del parcial, que van a ser la clase del viernes 17 y del viernes 24, fecha en la que ustedes tienen que presentar el trabajo de esta unidad número 3, estas dos últimas clases vamos a abordar toda la bolilla 6, ¿sí? La bolilla 6 que se relaciona con derechos de género y derechos de las mujeres, entonces, que va a ser también tema que va a ingresar dentro del examen. Yo después, en base a esto, les voy a colgar un trabajo práctico que no va a ser de presentación obligatoria, pero que sí es un trabajo que les va a servir a ustedes para también abordar conceptos de esa unidad temática, que se los voy a colgar, no sé si ya se los colgué, pero no recuerdo muy bien porque estoy un poco mezclada con otras comisiones, pero si no se los voy a colgar ahora, hoy, entre hoy y mañana, como para que ustedes ya más o menos vayan interiorizándose y entrando en el tema de la unidad 6. Ahora, ya que calculo que no mucha más gente se va a empezar a unir a esta reunión, vamos a sí empezar a intentar terminar la unidad temática número 3. Para esto, la bibliografía que ustedes van a necesitar es básicamente los textos legales de las opiniones consultivas que se citan en el programa, que son la 17 y la 21, y además los fallos contenciosos que también se citan en el programa. Esa es la bibliografía, ustedes de ahí van a sacar todo lo que necesitan para poder abordar en forma adecuada todos los temas que vamos a desarrollar hoy. Vamos a retomar este concepto de corpus iuris internacional en materia de infancia. Bueno, para esto nosotros tenemos que empezar a ver que dentro del articulado de la Convención Americana de Derechos Humanos tenemos un solo artículo que hace referencia a los derechos de las infancias, a los derechos de los niños. Este artículo es el artículo número 19 del Pacto de San José de Costa Rica. Ustedes van a ver que a través de este concepto de corpus iuris internacional en materia de infancia, este artículo 19 se enriquece, pasa a ser mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque en la opinión consultiva 17 y a través de los fallos contenciosos, donde la Corte Interamericana fue introduciendo este concepto, hace a que este artículo 19 esté también enriquecido con la Convención sobre los Derechos del Niño, convención que, como ustedes saben, está dictada en el marco de la ONU, ¿sí? De la Organización Mundial de Derechos Humanos. A ver, para que nosotros nos ubiquemos, tenemos distintas organizaciones que protegen derechos. Una es la americana, ¿sí? Donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, que fue creada antes por la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, que es creada con el Pacto de San José de Costa Rica. Esta es nuestra estructura, digamos, regional de protección de derechos humanos. Pero además hay otras estructuras, como la que a nosotros nos interesa, y que yo quiero que ustedes tengan este concepto incorporado, una estructura universal de protección de derechos humanos, que es la que está enmarcada en el contexto de la ONU. Bueno, en el contexto de la ONU es donde se genera el Pacto sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué hace la estructura local, la estructura regional enmarcada en la Convención, en el Pacto de San José de Costa Rica, a través de la Corte Interamericana, en esta opinión consultiva? Es decir, que todas estas normas que están creadas en el contexto de la ONU, o sea que tienen vigencia mundial, todas estas normas, la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los instrumentos que se relacionan con la Convención y que se desprenden de esta Convención, por ejemplo, las directrices de Riad, las reglas de Tokio, todas estas estructuras que hacen a la protección de los derechos de los niños, incluso las opiniones emitidas por el Comité sobre los Derechos del Niño, que es el órgano creado por la Convención sobre los Derechos del Niño y que hace la interpretación y aplicación de la Convención, todo este andamiaje legal ingresa a la estructura americana a través de este concepto de corpus iuris internacional en materia de infancia.
¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que la Corte Interamericana asume competencia para poder interpretar estas normas, y eso implica que los estados partes, los estados americanos, pueden ser responsabilizados por la violación de esas normas que en principio no están generadas en el ámbito de la Organización Americana de Estados, ¿sí? No sé si este concepto es adecuadamente comprendido. Si no, me lo dicen y recapitulamos. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque ustedes van a ver, que lo vamos a tratar ahora en los fallos que vamos a intentar abordar, que la Corte echa mano, por ejemplo, al artículo 37 o al artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué? Si esto no está enmarcado en el contexto del Pacto de San José de Costa Rica, que se supone que es el tratado que ellos aplican, que ellos interpretan, por el cual se responsabilizan a los estados, y los estados firmantes asumieron que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba enmarcada en los artículos y en las obligaciones asumidas a través del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Me van siguiendo hasta acá? La importancia que tiene esta interpretación, esta incorporación del concepto de corpus juris internacional en materia de infancia, es que respecto de los niños, el artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica se encuentra enriquecido a través de este concepto creado por la Corte Interamericana, con la Convención sobre los Derechos del Niño y todos los instrumentos que circundan a la Convención y que hacen a su interpretación y a su aplicación. Eso quiere decir corpus juris internacional en materia de infancia. No sé si alguno ya comenzó a más o menos visualizar o a poder abordar un poco la opinión consultiva 17. En la opinión consultiva 17, ustedes van a ver puntualmente en el considerando 20 de la opinión consultiva, donde precisamente la Corte Interamericana establece los alcances de este concepto de corpus juris internacional en materia de infancia, ¿sí? A lo largo de todos los considerandos y del tratamiento que se hace de las interpretaciones adecuadas a los derechos de los niños, y por tanto del artículo 19, que eso es lo que interpreta la opinión consultiva 17, ustedes van a encontrar que va también haciendo alusión y diagramando este concepto, pero fundamentalmente van a encontrar las raíces de este concepto y qué significa, que es lo que yo les estoy explicando en este momento, en el considerando 20 de la opinión consultiva 17. Por si alguno la tiene a mano, es para que lo marquen, entonces después con tranquilidad ustedes lo pueden abordar. Ustedes van a ver ahí cómo la Corte hace gala y hace aplicación de todos estos tratados que escaparían, en principio, al conocimiento de la Corte Interamericana porque no están dictados en el marco de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Está dictado en el marco de la ONU. Esto es un concepto que, como les dije, enriquece los derechos de los niños, pero que está diagramado en la opinión consultiva 17. Pero ustedes van a ver también que la opinión consultiva 17 va haciendo un relevo de distintos derechos y de distintos conceptos que incluso se relacionan más con la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso es importante que ustedes esta opinión consultiva la tengan presente, la lean, la puedan desgranar, porque van a ver incluso cómo va tratando los diferentes temas que fuimos nosotros abordando cuando empezamos a desgranar la vez anterior la Convención sobre los Derechos del Niño. Van a ver, por ejemplo, que en los considerandos 42 en adelante, la opinión consultiva empieza a diagramar cuál es el derecho de la igualdad en los niños, cómo se va trabajando el derecho de la igualdad en los niños, cuáles son estas medidas de acción positiva que tiene que realizar el Estado para ir corriendo esta barrera, ¿sí?, que hace gala de aquel concepto que yo les traje en la primera clase de los niñez en situación irregular. Entonces, ir corriendo esta barrera de que los niños no sean pasibles de vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales, y que haya una igualdad en el contexto de la niñez y de la posibilidad de ejercicio de los derechos de la niñez, y la importancia que eso tiene
de cara al futuro y de cara a la inserción de los niños en una sociedad donde puedan ser adultos responsables y adultos insertos en una sociedad y adultos que sean útiles en una sociedad. Todo eso ustedes van a ver cómo la Corte, en la opinión consultiva, lo va trabajando. Por ejemplo, quiero que esto les va a servir mucho para los que todavía no hicieron el trabajo y quieren enriquecerlo más conceptualmente, para poder comprender qué es esto de interés superior del niño. Van a encontrar después, en el desarrollo de los distintos conceptos que trae la opinión consultiva, a partir del considerando 56 de la opinión consultiva, y hasta el 60, 61 de este instrumento, cómo la Corte va conceptualizando precisamente el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el interés superior del niño. Concretamente van a encontrar que en el considerando 56, donde empieza con la diagramación de este concepto, hace un abordaje conceptual muy importante sobre qué se entiende dentro del ámbito, cómo se tendría que entender dentro del ámbito americano, el concepto de interés superior del niño. Y van a ver que dice algo así. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto del concepto de interés superior del niño tiene que ser adecuadamente comprendido, y les traje una metáfora de una esponja que va absorbiendo el agua, y que el niño es la esponja y que el agua son los derechos, y que esto tiene que ser en forma, la posibilidad de que los niños ejerzan los derechos que les son propios en forma pareja y uniforme en cada situación que se les presente. Es la mayor posibilidad de ejercicio de los derechos por parte de los niños. Esto es el interés superior del niño, este es el concepto de interés superior del niño. Y también les introduje, para complejizar este concepto, quién diagrama, ¿sí? Si está diagramado desde el mundo adulto, si está diagramado desde la niñez, quién participa. Y acá empieza a jugar también el concepto de la posibilidad del niño ser oído, del desarrollo progresivo de los niños, ¿sí? Bueno, todo esto ustedes lo van a ver específicamente en estos considerandos, del 56 al 61. Puntualmente en el 56 van a traer una conceptualización, y en el 59 van a encontrar una parte muy importante, o al menos desde mi punto de vista, muy importante, que sintetiza este concepto, y que dice que el interés superior del niño es la más amplia posibilidad de desenvolvimiento de un niño de todas sus potencialidades. La más amplia posibilidad de desenvolvimiento de un niño de todas sus potencialidades. Esto es el interés superior del niño. Entonces, es importante que ustedes lo comprendan a los efectos de poder encontrar solución a las situaciones críticas, y no críticas, pero a las situaciones que tiene que atravesar la infancia, ¿sí? Es la más amplia posibilidad, dentro de la situación concreta, de desenvolvimiento de las potencialidades de un niño. Bueno, después no les voy a hacer un relevo concreto de toda la opinión consultiva, pero ustedes van a encontrar cómo en los distintos parágrafos van, como ya les dije, diagramando los distintos derechos y conceptualizándolos, al menos los que la Corte entiende que son los más trascendentes. Van a encontrar esta cuestión del derecho del niño a su familia, de que no tiene que ser alejado de su familia, y tampoco que tiene que ser alejado por cuestiones relacionadas con vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales, como un niño desprotegido tiene que ser inserto en su familia, y su familia debe ser protegida para que ese seno familiar sea donde él pueda desarrollar todos sus derechos y no fuera de su familia, ¿sí? Van a encontrar este tipo de pautas que son muy importantes a los efectos de poder sostener los derechos de los niños, y que los derechos de los niños sean efectivamente gozados por esta franja etaria y por todos los niños, no solamente por aquellos niños que pueden tener esta satisfacción por parte de su familia. Y también van a encontrar esta corresponsabilidad, que yo también se las marqué, que enmarca la Convención de los Derechos del Niño, que es la responsabilidad de efectividad de los derechos del niño en cabeza de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, ¿por qué les traigo esta opinión consultiva? Se las traigo primero porque es la más importante respecto de la cual, y la primera, donde la Corte Interamericana hace interpretaciones, y hace interpretaciones concretas del artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica, que les vuelvo a repetir, es el único artículo del pacto que efectivamente se relaciona o hace tratamiento de los derechos de la infancia, pero además
porque ustedes ahí van a ver efectivamente implementado el concepto de Corpus Juris Internacional en materia de infancia, porque la Corte Interamericana comienza a analizar derechos de los niños que están en realidad previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y no en el Pacto de San José de Costa Rica específicamente. Entonces, van a ver que más allá de esta preliminar conceptualización y de esta acogida que hace del concepto de interés superior, de Corpus Juris Internacional en materia de infancia, toda la opinión consultiva efectivamente hace gala del Corpus Juris Internacional en materia de infancia, porque en toda la opinión consultiva se van citando en forma permanente, interpretando en forma permanente, conceptos que son extraídos de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, quiero que tengan presente también otra opinión consultiva que la Corte Interamericana expresó respecto de la infancia. Esta otra opinión consultiva, en realidad es muy puntual, es sobre un tema muy puntual, es la opinión consultiva 21, se relaciona con una situación estrictamente dada cuando un niño emigra de un país donde es ciudadano y necesita ingresar en otro país donde no es ciudadano y su ingreso no es en forma legal. ¿Sí? Precisamente esta opinión consultiva hace interpretación o trata de desentrañar cuál es la situación de los niños migrantes, pero no de los niños migrantes que ingresan en forma legítima, con sus padres, con todos los papeles y con las reglas acogidas de cada uno de los estados receptores, sino de aquellos niños que están en determinadas situaciones de migración y que efectivamente no están en la situación legal de migración. Por eso está la opinión consultiva para interpretar a ver cómo se debe tratar esta cuestión concreta de que un niño está, imagínense, parado en una frontera intentando ingresar a un estado. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece que tiene que hacer o qué les parece que dice la opinión consultiva 21 respecto de esta situación? Ustedes imagínense la situación concreta de un niño, que hay muchos que tienen fotos, que no les veo la cara, les veo solamente las fotos, quietas, con lo cual parece que estoy hablando a una pared o a la nada misma. Algunos todavía se ríen un poco y eso me lleva a ver que estoy con humanos, pero veo muchas fotos. ¿Ustedes qué creen que puede llegar a pasar con un niño que está solo o incluso está con su familia en una situación de intento de ingreso a un estado sin los papeles? ¿Qué pasa con el estado receptor? ¿Le parece que los tiene que expulsar, que los tiene que detener, que los tiene que dejar entrar, que les tiene que decir no, andate a tu estado? ¿Qué les parece, más o menos de acuerdo a los conceptos que ya venimos trabajando? ¿Qué les parece que tiene que hacer el Estado? Y debería poder recibirlos y, bueno, después se iniciará algún proceso para reubicarlos. ¿Dónde querés reubicarlos? Y en el país o en algún otro país que sea parte de la Convención de estos derechos, porque muchas veces pasa que los que se van del país, probablemente ese país no está dentro de estos tratados internacionales y obviamente si lo devuelven al país no va a tener ninguna garantía sin haberla leído, digo, es lo primero que me sale. Va más o menos, Ramiro, va más o menos por ahí. El tema es que estamos en América, y que independientemente de la nacionalidad del niño, esto está pautado un poco para estos niños migrantes, no que vienen en un avión, ¿sí? Que vienen tratando de pasar la frontera con un país de alguna forma vecino, porque el paso que se intenta realizar es bastante rudimentario, y en esas situaciones, como por ejemplo acontece y mucho, ¿sí? En los desiertos, intentando pasar, o que vienen bajando, por ejemplo, no sé si están muy compenetrados con algunas situaciones migratorias masivas que se están produciendo en América, por ejemplo desde Venezuela, que se está migrando mucha gente a distintos países intentando ingresar no de las mejores maneras. Bueno, esto es de esto trata la Convención, ¿sí? De cómo el Estado receptor debe comportarse cuando en esa situación de migración
y de intento de ingreso a un país que no es obviamente de la forma legal y legítima, como el país receptor manda que tiene que hacerse, está dentro de esa población un niño, o es un niño solo, o son niños, o es un grupo de niños el que intenta ingresar. Esta es la situación concreta que marca la opinión consultiva. ¿Y por qué se las traigo? Se las traigo porque es la segunda opinión consultiva, si bien en un caso muy concreto, donde la Corte Interamericana interpreta y reinterpreta esta cuestión de la infancia, pero además porque obviamente trae este concepto de corpus juris internacional en materia de infancia, pero fundamentalmente se las traigo porque ustedes van a ver ahí cómo en un caso concreto prima siempre el interés superior del niño. Ante una situación, no quiero que ustedes, a ver, lean, por supuesto, la convención, la opinión consultiva, pero no quiero que ustedes empiecen a diagramar y a pensar y a repensar, porque no es la idea del estudio de esta opinión consultiva, cómo es cada una de las situaciones concretas que se puede dar de irregularidad de intento de ingreso de un niño. Pero ustedes vean que en términos generales, esta opinión consultiva precisamente es un ejemplo de la aplicación del concepto de interés superior del niño. ¿Por qué? Porque cuando un niño está en esta situación, el Estado receptor debe obligatoriamente incorporarlo a su país, ¿sí? Y aunque no sepa cuál es la identidad del niño, y aunque no sepa de qué país proviene, y aunque el niño esté con su familia, debe incorporar al niño y no debe separarlo de su familia. Consecuentemente, debe incorporar al niño y a su familia. Pero no lo debe incorporar en una situación de encierro, porque ustedes recuerden que, no sé si se los dije, pero la opinión consultiva 17 dice, y ustedes ya lo saben porque ya lo vimos en la clase anterior, nunca se puede privar de libertad a un niño por situaciones de índole de afectación de derechos económicos, sociales y culturales, y estaríamos ahora precisamente en afectación de derechos de esta categoría. Consecuentemente, la recepción de ese niño y eventualmente de su familia, de la que no puede ser separado, porque así lo dice la Convención de los Derechos del Niño y así lo dice la opinión consultiva 17 cuando habla de el niño y su familia y el derecho del niño a permanecer con su familia, debe ser esta incorporación al Estado en forma tal que garanticen sus derechos. Consecuentemente, no puede ser una modalidad que lleva a la privación de libertad. No sé si me explico en forma adecuada, ¿sí? Luego, dentro Tengo del una Estado... pregunta. ¿Quién me habla? Yo, Florencia Moslares. Sí, te escucho, Florencia. ¿Qué pasa si el nene está solo? O sea, ¿con quién, cuando ingresa al país, con dónde queda? El niño queda a disposición y a protección de los organismos de ese país que protegen los derechos de la infancia. En la República Argentina hay varios diagramados a través de la ley 26061, que es la ley nacional, ¿sí? Ah, ok. Y de la 13634 dentro de la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional está la 26061. Hay organismos que propenden a la protección de los derechos de los niños. Es más, no solamente de un niño migrante que viene, como dice Florencia, en una situación individual, que está solo, sino también de niños que por distintas razones, por distintos motivos, no pueden ser receptados por su familia, no pueden estar en el seno familiar y tampoco en un concepto de familia ampliada, o sea, no tienen ningún adulto responsable que pueda darle protección y los cuidados adecuados en el desarrollo de sus derechos durante la infancia, ¿sí? Hay organismos que propenden a esto y que están creados precisamente a nivel nacional por la ley 26.061, ¿sí? Que hacen a la garantía de los derechos precisamente económicos, sociales y culturales, ¿sí? Entonces, el niño en esta situación de migración, incluso sin saber su identidad, incluso sin saber de qué país viene, sin saber cuál es su edad, si está solo, si está con su familia, debe ser receptado por el Estado, donde se presenta para ser receptado, debe ser incorporado, se le tienen que empezar a garantizar todos sus derechos por parte del Estado receptor, entre los cuales está, si es que está con su familia, no ser separado de su familia, y entre los cuales está primordialmente, y esto para evitar todo tipo de confusiones, la prohibición de que ese niño sea privado de libertad, ¿sí? O sea, no puede ir a estar alojado. ¿Se acuerdan? Ustedes son por ahí muy chicos, ¿no? Pero en el gobierno de Trump, que había muchas imágenes de estos lugares de reclusión, donde incluso había niños pequeños separados de su familia. Bueno, eso dentro de la Organización de Estados Americanos que firmaron el Pacto de San José de Costa Rica, entre los cuales ustedes creo que ya saben que Estados Unidos no está, eso no se puede hacer.
Eso no se puede hacer, eso contraviene de raíz la opinión consultiva número 21, que es la que estamos hablando, pero además, y esto es lo más importante, contraviene todos los derechos que se interpretan en esta opinión consultiva, ¿sí? Que son los derechos precisamente enmarcados en el artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica, en conjunción con la Convención sobre los Derechos del Niño, por echar mano y por la interpretación que se tiene del concepto de corpus juris internacional en materia de infancia. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien. Profe, yo tengo una sí. pregunta. ¿Quién me habla? Yo, Dana, con respecto Sí. de Estados Unidos. Estados Unidos sí está en la ONU, y la Convención de los Derechos del Niño es de la ONU. O sea, él... Sí, ¿por qué no la se quedó? ratificó. Es uno de los Ah, países que no ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre otras cuestiones, porque muchos estados de Estados Unidos tienen prevista la pena de muerte para niños menores de edad. Y ustedes saben, porque esto ya lo vimos en la clase pasada, el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño erradica la posibilidad de aplicar una pena de muerte, a una pena de esta índole, la pena de muerte, a menores de edad, entendiendo a los menores de edad como aquellos menores de 18 años, tal como lo marca el artículo 1 de la Convención. Entonces, Estados Unidos es uno de los pocos países del orbe que no conforma, del mundo, ¿sí? Que no conforma la Convención sobre los Derechos del Niño, no la ratificó. Yo pensé que ustedes sabían esto, ¿sí? La Convención sobre los Derechos del Niño es uno de los instrumentos internacionales que mayor ratificaciones tiene de todos los países del mundo, salvo excepciones muy puntuales, pero una de esas excepciones puntuales es precisamente Estados Unidos. No conforma la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Y tampoco, por más de que pertenezca a la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Sí conforma la Declaración Americana de Derechos Humanos, pero no conforma el Pacto de San José de Costa Rica. Consecuentemente, Estados Unidos no puede ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por eso, Estados Unidos, yo se los traje como ejemplo porque esto fue gráfico, esto se veía más graficado en ese lugar, porque estaban las cámaras donde los niños eran separados de sus padres, incluso estaban en lugares donde les daban unas mantitas medias metálicas para que se puedan proteger, ¿sí? Del frío y de las inclemencias climáticas, totalmente separados de sus progenitores, y alojados bajo pautas de privación de libertad. ¿Sí? La Convención sobre los Derechos del Niño, en el contexto interpretativo adecuado, considera que se entiende por privación de libertad toda aquella disposición que lleve a que el niño no pueda salir por su propia voluntad del lugar donde está alojado. Entonces, esto efectivamente es una privación de libertad, cosa que no se puede realizar, o pauta que no se puede cumplir, si uno lee esta opinión consultiva 24, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente prohíbe que en este tipo de situaciones se pueda limitar la libertad del niño, ¿sí? El niño debe ser protegido, incorporado al Estado, protegido, y comenzar a gozar de todos sus derechos. No puede ser privado de libertad. Porque si no, estaríamos privando de libertad a un niño por cuestiones que se relacionan con violaciones o con vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales, y no por un acto comisivo del niño enmarcado dentro de la ley penal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Bueno, no les voy a desarrollar en profundidad toda la opinión consultiva, porque como ya les dije, se las traigo a modo de ejemplo para que ustedes vean este concepto de interés superior del niño, cómo en un caso concreto se implementa, y además para que vean nuevamente cómo se perfila este concepto de corpus juris internacional en materia de infancia. Me interesa, ahora, salvo que tengan alguna duda sobre esto. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No. ¿No? Bueno, tienen dos opiniones consultivas, ¿sí? Básicamente tienen que leer en profundidad la opinión consultiva 17, y la opinión consultiva 21 es un ejemplo de la aplicación del concepto de interés superior del niño en casos concretos, ¿sí? Como son de la situación de los niños migrantes. Me interesa ahora comenzar a abordar un poco
la cuestión relacionada con los fallos contenciosos que trae el programa. Ustedes van a ver que en el programa hay 3 fallos contenciosos. Uno de los fallos contenciosos se llama Mendoza, otro fallo contencioso se llama Formeron, y el último que trae el programa se llama Furlan. En los tres fallos fue condenada la República Argentina. Por eso son seleccionados, ¿sí? Pero quiero hacer un paréntesis porque me interesa que ustedes, que básicamente la mayoría están entre segundo y alguno, por ahí en tercer año de la facultad, puedan tener una adecuada lectura, ¿sí? ¿Cómo se lee un fallo de la Corte? ¿Y cómo se lee un fallo de la Corte a la altura donde ustedes están atravesando la carrera, que entiendo yo, en su gran mayoría, todavía no tienen incorporados, salvo alguna que otra excepción, pero en la correlatividad no lo tendrían que tener incorporado, conceptos relacionados con derecho internacional público fundamentalmente, ¿sí? El derecho internacional público es aquella rama del derecho que estudia las relaciones de los estados entre sí o con organismos internacionales. Entonces, como entiendo que ustedes todavía esta situación conceptual no la tienen incorporada, al menos de acuerdo a lo que marca la currícula, yo quiero hacer una digresión y quiero más o menos marcarles un camino para que ustedes puedan abordar una lectura de un fallo contencioso de la Corte Interamericana desde la óptica de los derechos humanos, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Ustedes van a ver, primero, no sé si alguno ya tiene alguno de los fallos, primero que los fallos los bajan directamente de la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ustedes tienen muchas formas de búsqueda, pero una de ellas es opiniones consultivas, fallos contenciosos. Dentro de los fallos contenciosos, si quieren, se van a cada uno de los países o lo ponen por la designación del fallo. Pero si se van, por ejemplo, a la República Argentina, estos 3 fallos los van a encontrar entre muchos más donde la Argentina fue condenada o incluso está siendo pasible de algún tipo de procedimiento respecto de alguna violación de derechos. Esta es la ¿Puedes página repetir los oficial. fallos? Que no los anoté, por favor. ¿Puedes repetirlos? Los fallos están en el programa, son Mendoza y otros, ¿sí? Mendoza, son 4 menores de edad, Mendoza, Núñez, Roldán y Videla, Mendoza y otros, así se conoce el fallo, Formeron y Furlan, que es el último fallo, los 2 con F, Formeron y Furlan, todos son contra la República Argentina. Formeron y Furlan. Quiero que comprendan esto. No sé si alguno ya vio la extensión de un fallo contencioso, es por ahí un tanto voluminosa, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que desde la Cátedra de Derechos Humanos, y para que ustedes comprendan las conceptualizaciones de derechos humanos que se desarrollan a esos fallos, que es lo que a nosotros nos interesa y es lo que ustedes tienen que comprender, hay una parte del fallo que es la parte preliminar, la parte primera, donde se hacen todas las interpretaciones y de todos los organismos que de algún modo fueron consultados, o se hacen también alusión a las excepciones que van planteando cada uno de los estados para precisamente no ser exceptuados de que ese caso llegue a la Corte. ¿Saben lo que es una excepción? Ya vieron derecho procesal ustedes, ¿no? Derecho procesal civil, elementos de actuación profesional, ¿no vieron? No. Bueno, una excepción es cuando la parte que es demandada, por alguna cuestión, por ejemplo, en general, en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicen, esa ley no estaba vigente, esa normativa no estaba vigente, por lo cual vos no me podés juzgar por esa normativa. Eso es una excepción, es tratar de que el organismo jurisdiccional no se pronuncie o no pueda analizar el caso por alguna cuestión que es una excepción que hace que en general el organismo no tenga competencia para actuar. Bueno, todas estas cuestiones preliminares que ustedes van a ver que así comienza el fallo contencioso, empieza marcando quiénes son las partes, empieza marcando excepciones que puedan dar los estados para que la Corte no se pronuncie o no se pronuncie en determinada cuestión, empieza marcando también las consultas que se hacen a distintos organismos sobre cuestiones atinentes al caso, ¿sí? La Corte puede hacer consultas para ver cómo se aborda el tema, por ejemplo, en la República Argentina, de la pena perpetua,
¿sí? O a distintos organismos internacionales. Todas esas cuestiones que la Corte va virtiendo en la parte primera del fallo, en realidad lo que hacen a los efectos de la lectura que ustedes tienen que tener y de la comprensión que ustedes tienen que tener del fallo, no es precisamente ayudarlos a la lectura del fallo. Entonces, lo que yo les pido es que ustedes, a los efectos de poder comprender adecuadamente el tema del cual se trata, que es la cuestión relacionada estrictamente con la interpretación de los derechos humanos involucrados, empiecen a hacer una lectura a través de una parte del fallo que ustedes van a encontrar en la página oficial, porque es la página oficial de la que le estoy haciendo la remisión, la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a encontrar una parte, una solapita en el fallo que dice resumen oficial, ¿sí? El resumen oficial es el resumen que emite precisamente la Corte relacionando cuáles son los derechos y cuáles son las cuestiones que están involucradas en ese caso concreto. Entonces ustedes comiencen abordando la lectura, ¿sí? La primera introducción, la primera aproximación al abordaje del caso que tienen que leer a través de esta parte que precisamente está incluida dentro de el renglón donde ustedes van a encontrar el fallo en la página web, van a encontrar este resumen oficial. Algunos, la mayoría de los casos, también tienen una ficha técnica que es mucho más resumida o extractada. Esta ficha técnica lo que hace es decir quiénes son las partes, cuáles son los derechos involucrados, y ahí a ustedes ya les sirve de puntapié inicial para ver de qué se trata, cuáles son los derechos que ese fallo va a terminar interpretando y va a determinar si se violentaron o no la situación concreta de la que tiene conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso les marco esto y hago esta digresión. Ustedes, antes de abordar la lectura completa del fallo, comiencen haciendo un estudio de la ficha técnica oficial y fundamentalmente del resumen oficial que emite la propia Corte respecto del fallo. Y después, una vez que ustedes ya tienen esto de alguna forma comprendido, recién después vayan al fallo concreto, pero fundamentalmente lo que quiero que aborden en el fallo no son las cuestiones preliminares, no son las excepciones, no son las interpretaciones que hacen otros organismos y que ayudan a la Corte a conformar lo que necesita conformar en el fallo, sino que vayan a las partes, que incluso muchas están citadas en la ficha técnica o en el resumen oficial, a los parágrafos, donde se establecen y donde se interpretan los derechos que son vulnerados y cómo son vulnerados, ¿sí? Yo quiero que esto ustedes lo comprendan para poder abordar una adecuada lectura y un adecuado estudio del fallo, ¿sí? No sé si me explico adecuadamente. ¿Me van entendiendo o no se entiende lo que les estoy diciendo? Porque cuando están en forma presencial... Sí, se entiende. Es distinto, y esto me parece que es una posibilidad técnica para que ustedes puedan abordar una mejor lectura del fallo y comprenderlo de una mejor manera, ¿sí? La idea que tenemos es que ustedes puedan comprender cuáles son las violaciones concretas de derechos que se dan en cada uno de los casos y cómo los interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes si comienzan la lectura del fallo desde la hoja 1 del fallo propiamente dicho, van a empezar a ver, y algunos chicos dicen, pero acá hay excepciones, y esto no sé ni siquiera qué es, no sé lo que es una excepción, no sé qué es este organismo está diciendo lo que dice la Corte. Bueno, no. Empiecen primero por la ficha técnica, sigan por el resumen, o vayan directamente al resumen oficial, y a partir de ahí hagan una plataforma a los efectos de diagramar de qué se trata el fallo. Más allá de que nosotros lo vamos a ver ahora, pero eso es para que ustedes aborden la lectura del fallo, ¿sí? ¿De qué se trata el fallo? El fallo trata de estos derechos, trata de este caso, y están tratados en tal parágrafo, en tal parágrafo y en tal parágrafo del fallo. Y esos parágrafos sí, léanlos, interprétenlos y compréndanlos. Me van siguiendo, ¿no? O sea, la lectura que necesitamos que ustedes realicen no es una lectura de todo el fallo, es una lectura de las partes del fallo donde la Corte Interamericana interpreta los derechos vulnerados y los contextualiza en función del caso que tiene que conocer. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y ustedes extraen esto, no solamente por lo que vamos a ver ahora en clase, sino que lo extraen de la ficha técnica y del resumen oficial que está en la propia página de la Corte previo al fallo.
¿Ok? ¿Bien? Bueno, ¿me entienden, no? ¿Sí? Sí, se entiende, se entiende. Hecha esta digresión, vamos a comenzar a abordar los 3 fallos. A ver, uno de los fallos, yo tenía acá, bueno, tenía acá la hora. Bueno, uno de los fallos es precisamente el fallo Mendoza. El fallo Mendoza, que es Mendoza, Núñez, Roldán, Videla, es un fallo donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a la República Argentina por la aplicación de penas perpetuas a menores de 18 años de edad. Ustedes saben que las penas perpetuas están diagramadas para delitos graves, ¿sí? Si no hicieron penal 1, si lo están haciendo, penal 2 creo que nadie lo hizo, pero sepan que las penas perpetuas están exclusivamente previstas para delitos extremadamente graves, que fundamentalmente son los delitos que se relacionan con los homicidios calificados, del artículo 80 del Código Penal. Para que ustedes tengan un ejemplo. ¿Sí? Estas penas perpetuas, de acuerdo a lo que dice el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no pueden ser aplicadas a menores de edad, salvo que exista la posibilidad de una excarcelación, dice el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, en la República Argentina, como la posibilidad, digamos, de excarcelación o de salida de la pena perpetua, de algún modo, en ese momento estaba pautada a los 25 años, o a los 20 años, de cumplimiento de una privatización, la Argentina entendió que esta situación no vulneraba el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos casos fueron llevados a la Corte, y la Corte Interamericana entendió que las penas perpetuas a niños vulneran el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para entender esto, por supuesto, hizo uso del concepto de Corpus Juris Internacional en materia de infancia, ¿no? Porque ustedes saben que el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño es dictado en el contexto de la ONU. ¿Y por qué entendió esto? ¿Sí? Entendió esto por varias pautas, entre ellas que, y esto es bastante elocuente, ¿no? Y es elocuente cuando ustedes lo lean y cómo la Corte lo expresa, y esto lo van a comprender en forma fácil. Dice la Corte algo así como que no se puede privar de libertad a un niño por más tiempo, ¿sí? Privarlo de libertad por más tiempo del tiempo de vida que él tenía al momento de la comisión del delito. ¿Sí? Por más de que esa pauta escarcelatoria eventualmente se pueda dar en el futuro, que marca el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes saben que para que un niño sea responsabilizado dentro del ámbito penal argentino, que esto ya lo vimos en la clase pasada, debe estar en la franja etaria comprendida entre los 16 y los 18 años de edad. ¿Sí? Entonces, el niño entre los 16 y los 18 años de edad, de acuerdo a la pauta que marca en el fallo Mendoza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que no puede ser nunca mayor la prisionización al tiempo que el niño tenía de vida al momento de cometer ese acto. Si estaba entre los 16 y los 18 años, no le podés privar de libertad por más tiempo que ese. Entonces esa es una pauta que trajo la Corte Interamericana en el fallo Mendoza. Ustedes van a ver, concretamente, en uno de los parágrafos donde se hablan de las violaciones de los derechos humanos, que la Argentina es condenada precisamente por la violación al derecho de la integridad personal, de la libertad personal del niño, por el artículo 7.3 de la Convención, en función precisamente de esta pauta, de que no pueden ser sanciones que se proyecten más allá del tiempo que el niño tenía de vida en el momento de la comisión del delito. Y esto también viene a cuento de que los niños deben de tener respuestas punitivas distintas de los adultos, y que no tengan como regla la privación de libertad, y que en caso de que exista la privación de libertad,
que tenga que ser aplicada pura y exclusivamente para los delitos de mayor gravedad. Este era el caso de delito de mayor gravedad, porque todos estos chicos estaban privados de libertad por homicidios calificados. Incluso en estos casos, no puede sujetarse esa pauta de privación de libertad a penas, no solamente perpetuas, sino penas prolongadas, y a penas que no sean revisadas en el tiempo. ¿Por qué? Porque la incidencia del tiempo, y esto lo vamos a ver como una regla en todos los fallos donde la Corte habla sobre los derechos del niño, en todos los fallos que ustedes tienen que ver, el tiempo en el niño no solamente afecta el derecho de libertad, que es el único derecho que se podría afectar como respuesta punitiva, sino que afecta a otros derechos, entre ellos el derecho a un desarrollo progresivo adecuado. Un niño privado de libertad no puede desarrollarse y se le están privando otros derechos que exceden el marco del derecho a la libertad. Y entonces ahí entran a jugar los otros derechos, derechos a la integridad personal, derechos a un desarrollo adecuado. Esto, más allá que las privaciones de libertad de niños deben ser, en caso de que existan, por un tiempo limitado, por el menor tiempo posible, con revisión permanente. En caso de que existan, siempre tienen que ir amalgamadas y de la mano de medidas de acción positiva para la reintegración social del niño. Reintegración social del niño que implica que este niño, cuando salga de la privación de libertad, pueda incorporarse dentro de la sociedad. Bueno, pues todas estas pautas no solamente no se cumplían, sino que no se siguen cumpliendo. Y todo esto es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos observa cuando condena a la República Argentina por distintas violaciones. Ustedes van a ver en los hechos, en la narración de los hechos, que es lo primero que tienen que abordar cuando van a leer el fallo, a ver de qué se trata, de qué se está hablando, más allá de que se está hablando, sí, de niños que estaban privados de libertad con condenas a penas perpetuas dentro de la República Argentina. Ustedes van a ver cómo ahí la Corte relata cómo eran esas privaciones de libertad de los niños, ¿sí? ¿Se estaban desarrollando de acuerdo a las pautas que marca el artículo 40? ¿Se estaban desarrollando de cara a una reintegración social del niño o no? Ustedes van a ver ahí cómo, por ejemplo, uno de los chicos, que es Mendoza precisamente, que se llama Lucas Matías Mendoza, pierde la visión en su privación de libertad, por no haber recibido la atención adecuada que demandaba el cuadro de salud que presentaba. Otro de los niños, y las víctimas que se presentan en la causa son sus familiares, otro de los niños, que es Ricardo Videla, perdió la vida dentro de la privación de libertad. Y el perder la vida implicó también, y en esto la Argentina también fue condenada, que la situación que enmarcó la pérdida de la vida de este niño Videla no fue investigada por los organismos que tenían que investigar en qué contexto se produjo la pérdida de vida, ¿sí? Y por qué un niño que además de privado de libertad termina perdiendo su vida. Van a ver también cómo la Corte relata los distintos padecimientos, torturas y flagelos de los que eran pasibles los niños en su estancia de encierro. Y cómo todas estas cuestiones hacían a que no se respete ninguna de las pautas ni ninguno de los derechos específicos que marcan los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y menos las medidas que se deben adoptar cuando un niño está privado de libertad. Consecuentemente, la Corte termina condenando a la República Argentina por las violaciones de los derechos de acceso a la jurisdicción, derecho a la vida, derecho a la integridad personal de los niños, derecho a la seguridad de los niños. Y esto, incluso, ahí ustedes van a ver cómo en la parte resolutiva, la Corte insta a la República Argentina a que adecúe su normativa interna a las pautas que marca la Convención de los Derechos del Niño. Yo no les quiero marear mucho, pero la sentencia de las que le estoy narrando, el fallo, es del día 14 de mayo del 2013, ¿sí? O sea, hace algo así como 18 años, ¿no? No, 8 años, ¿no? 8 años. Bueno, todavía la Argentina no adecuó la normativa interna de
los niños en conflicto con la ley penal, a lo que incluso la Corte en este fallo, ustedes van a ver en la parte dispositiva, ordena y conmina a la República Argentina que lo haga, ¿sí? Que adecúe la normativa interna a las pautas de la Convención sobre los Derechos del Niño, para que ningún niño, en más, sea privado de libertad y sea aplicada una pena perpetua, ¿sí? Sin posibilidad de revisión, y que la pena privativa de libertad no sea la única medida adoptada cuando un niño comete un delito grave, como en estos casos, ¿sí? Si un niño comete un delito grave y se lo va a privar de libertad porque el caso amerita la privación de libertad, tiene que ser una privación de libertad enmarcada dentro de las pautas de la Convención sobre los Derechos del Niño, y entre ellas, la más importante, que lleve a una revisión permanente de la necesidad de privación de libertad de ese niño y a la reintegración social del niño. Y una vez que la reintegración social del niño esté dada, está enmarcada, efectivamente que el niño pueda recobrar su libertad, y que no sea una pauta de respuesta punitiva única, como es hoy por hoy en la República Argentina. La República Argentina, hoy por hoy, la única pena que tiene prevista para los niños, al igual que para los adultos, y aplicable a los niños, porque a los niños no se les aplica las otras penas, ni inhabilitación, ni multa, esas penas no están previstas para los niños, porque así lo dice la ley 2278, solamente la privación de libertad. Entonces la respuesta punitiva que tiene la República Argentina es única, y es la privación de libertad, que esto contraviene lo que marca el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que fue firmado por la República Argentina en el año 83, y que fue incorporado a nuestra Constitución Nacional a través de la reforma del 94. O sea, hace mucho, mucho tiempo que tenemos incorporados este tipo de normativas y no adecuamos nuestra legislación interna a las pautas de la normativa internacional, que incluso tiene jerarquía constitucional y por la que fuimos condenados en este fallo Mendoza y otros. Me preguntan qué tipo de delitos cometieron. Delitos todos de homicidios calificados o homicidios en ocasión de robo. Este tipo de delitos habían cometido. Todos sean delitos contra la vida, delitos que llevan de la mano penas largas, privativas de libertad o penas perpetuas. Por eso el fallo se conoce como Mendoza y otros, penas perpetuas contra la República Argentina, ¿sí? Las privaciones de libertad que tenían eran prolongadas, y la Corte marcó esta pauta, entendiendo que eran penas crueles, inhumanas y degradantes, aquellas aplicadas a niños, que implican que el niño tenga que estar como respuesta punitiva privado de su libertad más tiempo que el que llevaba de vida al momento de comisión del delito. Esta es una pauta muy importante que marca la Corte. O sea, una respuesta punitiva, para ser acorde, nunca puede llevar a que el niño esté privado de libertad más tiempo como respuesta punitiva por el hecho que cometió, que el que llevaba de vida al momento de la comisión del delito. ¿Sí? Y ustedes imagínense, en ese momento, en el momento de comisión de los delitos por los que la Argentina fue condenada, por parte de estos niños, la pena máxima que teníamos en la República Argentina era de 25 años. Hoy la pena máxima es mucho más elevada. Entonces hoy la pena perpetua para la República Argentina implica más privación de libertad todavía. Consecuentemente, hoy, menos que menos, un niño puede ser privado de libertad por una pena perpetua, como respuesta punitiva. Van a encontrar, yo no sé si se los comenté en la clase pasada, pero que hay un fallo que se llama Maldonado, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la Corte, de algún modo, interpretando las pautas que emanan del fallo Mendoza, más allá de que también en el fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación después interpretó también el fallo Mendoza, porque tuvo que implementar determinadas medidas que ordenó la Corte Interamericana, pero en el fallo Maldonado es en el primer caso donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece una pauta de respuesta punitiva privativa de libertad distinta de los adultos para los menores de edad, y esa pauta indica que cuando se va a privar de libertad a un niño, el juez tenga que siempre, y si no lo hace, tiene que fundamentar por qué, tenga que siempre aplicar una pena que sea graduada en la escala de lo que en el Código Penal se establece como la pena de la tentativa. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la pena de la tentativa? ¿No están haciendo penal 1? Eso se ve. Penal 1 se ve al principio
Ah, que no se Ahí. llegó. Tentativa no es la mitad de la mínima y un cuarto de la máxima. Sí, está medio por ahí, pero no es un cuarto, pero sí, bueno, es una... Sí, un tercio, ¿no es? un tercio, ahí vamos, Sí, ahí sí, vamos, ahí sí. vamos. La estaba Es- pensando. la La mitad del mínimo, tentativa no es la que no se llega a cometer. claro, es cuando un delito no se llega a cometer, ¿sí? Eso es la tentativa. Eso es el concepto de tentativa, como dice Pablo, pero el concepto de tentativa implica que hay una respuesta punitiva disminuida para ese caso. Entonces, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Maldonado estableció es que, como regla general, y esto porque de algún modo lo habilita la ley 22.278, pero como regla general, un niño privado de libertad, la pena que se le va a aplicar a ese niño, por más de que el delito sea consumado, va a ser disminuida en la escala de la tentativa. Y si el juez entiende que eso no se puede dar en el caso, tiene que fundamentar por qué no hace aplicación de esta escala disminuida de respuesta punitiva. Esa es la única pauta distinta que tenemos, que además es de creación cuasi pretoriana, porque si ustedes se van a la ley 22.278, esta pauta está puesta como una facultad para el jugador, y no como una obligación, tal como lo reinterpreta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Maldonado. Pero después no tenemos otra pauta distinta de aplicación de respuestas ante niños infractores a la ley penal. La única respuesta que hay en la República Argentina es la respuesta enmarcada en el Código Penal de la pena privativa de libertad, no hay otra. Y el fallo Mendoza precisamente condena a la República Argentina por esto, porque nosotros no tenemos una respuesta distinta. Más allá de todas las cuestiones relacionadas en el fallo Mendoza, que en los hechos, y cuando lean los hechos, van a ver lo cruento que han sido las distintas privaciones de libertad que han sufrido estos niños, ¿sí? Ustedes pueden venir a decirme, bueno, pero ya no eran niños, porque de hecho muchos estaban alojados, unos en los presidios federales de Mendoza y otros en los presidios en Ezeiza, pero ustedes van a ver que el hecho se fija en el momento de comisión, y la respuesta punitiva es de acuerdo al momento de comisión. Lógicamente, porque los seres humanos crecemos, en un momento van a dejar de ser niños. Pero el hecho por el que están siendo juzgados y el hecho que lleva a la respuesta punitiva es el hecho cometido mientras eran niños, mientras eran menores de edad. Y eso también lo marca la Corte Interamericana cuando en el fallo Mendoza dice que el paso del tiempo en los niños hace a una pena más cruenta, más degradante, ¿sí? Una pena degradante y una pena cruenta, una pena que tiene que estar erradicada de lo que es el ordenamiento jurídico para la respuesta punitiva a niños. ¿Qué quiero que sepan del fallo Mendoza? Bueno, ustedes quiero que enmarquen precisamente esta cuestión de cómo tienen que ser las respuestas punitivas a niños, cuáles son efectivamente los derechos que se vulneraron en este fallo, que la Corte condena a la República Argentina. ¿Por qué derechos? Van a ver que los condena por integridad personal, por seguridad personal, por vida, por el artículo 19, por supuesto, porque todos eran menores de edad, por acceso a las medidas de protección adecuadas, porque no encontraron acceso a la jurisdicción los familiares, por ejemplo, de Ricardo Videla, ante la muerte del niño no tuvieron la posibilidad de una investigación adecuada que dé cuenta de las responsabilidades de la muerte y cómo se produjo la muerte de ese niño en el contexto del presidio donde estaba desarrollando su pena privativa de libertad, ¿sí? Esto es lo que quiero que ustedes puntualicen. Y quiero que vean cuáles son las responsabilidades y las medidas, entre las cuales está, les voy adelantando, que el Estado tiene que adecuar su normativa interna a las pautas de la Convención sobre los Derechos del Niño, a las pautas del artículo 40. ¿Cuáles son estas medidas que condenan a la República Argentina, por las cuales la Corte condena a la República Argentina y ordena que la República Argentina realice? Se lo ordenó en el año 2013, ¿sí? Esto quiero que lo tengan presente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este fallo? ¿Algo que ustedes quieran comentar? No sé si alguno lo habrá mirado. O sea, habían sido condenados a cadena perpetua. En el 2013 la Corte Interamericana sanciona al Estado, pero todavía siguen presos, siguen detenidos. Y las penas fueron revisadas,
¿sí? Ah. Si vos haces un seguimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que revisar esas condenas, ¿sí? Y en algunos casos otorgó determinadas libertades a los que estaban vivos todavía, ¿no? Vos calculá que Mendoza perdió la visión en el transcurso del cumplimiento de la pena. Videla no estuvo más, pero la Corte fue revisando estas penas, ¿sí? Porque esa era una obligación que marcaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, yo quiero que ustedes vean y puntualicen esta cuestión de cómo las penas perpetuas respecto de niños son consideradas penas crueles, inhumanas y degradantes. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué son penas crueles, inhumanas y degradantes? ¿Y por qué no se las tienen que aplicar a los niños? ¿Sí? Estas son por ahí las 2 o 3 cuestiones que ustedes tienen que abordar para poder comprender adecuadamente el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sí? Por eso se los traigo al fallo, más allá de que la República Argentina fue condenada y todavía no acomodó, no ayornó, no adecuó su normativa interna a las pautas que se establecen en este fallo que las tiene que hacer. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Sí, ¿cómo condena la Corte? ¿Cómo la condena a la Argentina? ¿Le hace un llamado de atención nada más? No, ¿Cómo, no. cómo es eso? Van a ver que en la parte dispositiva del fallo, el fallo tiene una parte introductoria, que es la que yo les dije, de excepciones, de consultas a distintos organismos que se relacionan con los derechos que se están tratando en el fallo. Después van a ver que hay otra parte del fallo, que es la parte medular, donde la Corte interpreta los hechos en función de los derechos que se violaron y cómo acontecieron esos hechos, y si el Estado tiene responsabilidad, y una parte dispositiva, como hay en todos los fallos. En esa parte dispositiva es la parte de la condena. Ahí hay distintas medidas que se implementan, incluso medidas de corte pecuniario, ¿sí? Donde hay indemnizaciones previstas para las víctimas de los determinados delitos. Donde la Argentina, por ejemplo, fue condenada en este fallo, más allá de las penas pecuniarias, fue condenada a que se investigue efectivamente qué sucedió en el contexto de la muerte de Videla, ¿sí? Del niño Videla. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué este caso quedó sin investigar? ¿Por qué no se sabe quiénes son los responsables? ¿Por qué la causa se archivó? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces ordena a la República Argentina que se realicen medidas tendientes a investigar y a que la familia tenga un adecuado acceso a la jurisdicción, ¿sí? Y a conocer la verdad en el contexto del fallecimiento de su hijo. Condena a la República Argentina que revise las penas privativas de libertad que todavía seguían cumpliendo los que podían seguir cumpliendo las penas. La parte dispositiva, que así se entiende, la parte dispositiva de la sentencia, es una parte de condenas. Y la Argentina, porque estamos ante un tribunal que es contencioso, ¿sí? que tiene imperium, obliga a la República Argentina a que se hagan determinadas cosas, determinadas medidas, determinadas acciones a los efectos de poder, de algún modo, subsanar los derechos que se han violentado. Entre ellos está que adecúe su normativa interna. Ustedes van a ver que en esta solapita que yo les estoy diciendo que hay en la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a ver que hay distintas cuestiones donde después el caso vuelve a la Corte a los efectos de cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Porque el Estado no cumple, entonces hay una nueva intervención de la Corte a los efectos de, con imperium, intentar de que el fallo sea cumplido en forma adecuada, más allá del pronunciamiento que dijo, que determinó cuáles eran las violaciones de los derechos que existían, ¿sí? ¿Me explico, Dana? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, el fallo de la Corte es como cualquier sentencia que ustedes pudieron haber leído hasta este momento de su carrera. No sé si han visto alguna sentencia, sea civil o sea la sentencia que hayan podido leer, ¿sí? Capaz que vieron algún tipo de sentencia en derecho constitucional, no sé si vieron ya alguna sentencia, pero tiene una parte preliminar, que en el caso de la Corte Interamericana habla de excepciones, habla de consultas que se hacen en otros organismos, una parte de considerandos, que es lo que a mí me interesa que ustedes releven, que ustedes comprendan, fundamentalmente donde se interpreta cuáles son los derechos vulnerados en función de los hechos que conoce la Corte, y una parte de condena,
¿sí? Donde dice, bueno, a ver, la Argentina violentó el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho al acceso a la jurisdicción. Bueno, la Argentina tiene que hacer esto. Y ustedes van a encontrar la parte dispositiva del fallo donde ordena a la República Argentina que se hagan determinadas medidas. Y pasado el tiempo, si esas medidas no se cumplen, van a encontrar una parte de cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Donde con el imperium de la Corte, y con el paso del tiempo también, ¿no? Porque cierto es que los fallos cuando llegan a la Corte, los casos cuando llegan a la Corte ya han sido mucho el paso del tiempo que ha atravesado. Pero bueno, más allá de esta cuestión, hay partes de cumplimiento de sentencia también, que ustedes van a advertir que existen en la Corte, ¿sí? ¿Alguna duda más sobre este fallo? Porque me interesaría por lo menos, no sé, me quedan 10 minutos, 15, por lo menos tener un pantallazo general de los otros dos fallos. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno. A ver, el fallo Formerón es un fallo donde, no sé si alguno lo vio un poco, pero sí al menos les va a llamar un poco la atención. Es un fallo donde lo que más se vulnera en este caso es el derecho a la identidad de la niña víctima, más allá de que hay un montón de víctimas, ¿no? Los hechos de este fallo transcurren en la provincia de Entre Ríos. Más o menos les voy a poner en autos de cómo es el hecho. ¿Por qué? Porque es relevante a los efectos de conocer por qué el caso termina llegando a la Corte Interamericana. Hay un señor que tiene una relación con una mujer, se separan, no muy formal la relación, él luego ve y se entera que esta mujer estaba embarazada, tiene contacto con ella y le pregunta si el embarazo que tiene es producto de la relación que tenían, ella se lo niega, él siempre se queda con la duda, advierte que más o menos por las fechas efectivamente podía ser producto de la relación que ellos habían sostenido, entonces lo que hace es una presentación requiriendo precisamente derecho sobre la paternidad, o tratar de determinar si la paternidad de esa criatura por nacer era propia. Por el otro lado, la mujer tiene su hijo, que es una nena, ¿no? Esta criatura nace, y como ella no la quería criar, la da en un contexto un tanto privado y no enmarcado dentro de la ley de adopción, en guarda con adopción a una pareja. Formerón, que es el demandante, el padre biológico de la criatura, y acá ya les estoy adelantando bastante, efectivamente logra, a través de un estudio de ADN, determinar que esa criatura era propia. Entonces comienza a hacer los reclamos pertinentes a los efectos de poder ejercer la patria potestad sobre esa criatura y sus derechos de padre. Ese es el contexto. Ustedes van a ver cómo la nena nace en el año 2000, y recién el caso Formerón llega a la Corte en el año 2012. Yo les quiero decir que cuando Formerón llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la niña todavía no tenía contacto con el padre, no vivía con el padre. ¿Por qué? Porque en las distintas instancias, este caso no llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solamente llegó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y por distintas cuestiones, entre ellas en el entendimiento que se había agotado la vía interna, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en el contexto de estos 12 años atravesados hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, nunca habían en las distintas instancias jurisdiccionales argentinas que intervinieron en el fallo, preservado no solamente los derechos del padre que venía reclamando desde que incluso la niña no había nacido, sino los derechos de la niña a poder criarse en su seno familiar conformado por su padre y con un adecuado respeto a su derecho a la identidad. Ustedes van a ver cómo en este concepto un tanto complejo y no respetuoso de un adecuado marco del interés superior del niño, echando gala del interés superior del niño, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dijo que, como la niña había sido criada en el seno familiar de la familia adoptiva, ¿sí? Y ya estaba acostumbrada a esta familia, iba a ser atentatorio contra sus derechos, quitarla de este seno familiar y que el padre sea quien la críe, entre otras cuestiones más. Realmente
Les estoy hablando de un hecho del 2000 que llegó a la Corte Interamericana en el 2012, no es algo tan alejado en el tiempo. Pero ustedes van a ver cómo esta cuestión estereotipada de que una familia conformada por papá y mamá, que no eran sus padres biológicos, sino que habían sido los receptores en un contexto de una adopción un tanto privada y no legitimada a través de la ley de adopción, serían eventualmente, por esta cuestión de estereotipos, mejor contención para la niña que el propio progenitor biológico que estaba reclamando por sus derechos desde antes del nacimiento de la niña, y con una adecuada prueba de filiación de que él era el padre biológico de esa criatura. ¿Sí? Bueno, este caso es el que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes ahí vean cómo la jurisdicción estereotipa. ¿Qué quiere decir que estereotipa? Rotula y entiende que una familia fundada por un papá y una mamá eran mejor contención y mejor garantía de los derechos de la niña. Pero la Corte, lejos de entender, obviamente, de esta manera, condenó a la República Argentina por distintas violaciones de derechos, entre ellos y fundamentalmente la prohibición de acceso a la jurisdicción por parte, y no respuesta adecuada, por parte de la República Argentina para el progenitor, pero además marca esta cuestión del paso del tiempo, cómo el paso del tiempo afectó los derechos de la niña, y fundamentalmente el derecho a la identidad de la niña, cómo esta niña no pudo ser la hija de Formerón, que era quien tenía que ser biológicamente y por naturaleza, y por cuestiones relacionadas con distintos trámites que poco tenían que ver con la garantía de los derechos de la criatura, se vulneraron todos sus derechos. Que poco se interpretó en forma adecuada efectivamente el derecho superior del interés del niño, ¿sí? Del interés del niño a ser protegido y al interés del niño a que sea criado dentro de su seno familiar. Este fallo hace aplicación concreta, y ustedes van a ver cómo desarrolla el concepto de familia y el interés que tiene la cuestión relacionada a la crianza de un niño y el derecho de la identidad de un niño. Como un niño criado en un seno familiar distinto del que tendría que haber sido criado, es vulnerado en sus derechos a la identidad. Más allá de que, obviamente, la República Argentina es condenada también porque se violentó el derecho de acceso a la jurisdicción en forma pronta y adecuada a la garantía de los derechos de la niña y del padre, ¿no? Bueno, no tengo demasiado tiempo más, pero ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, la misma lectura quiero que hagan, quiero que empiecen por la ficha técnica, por el resumen oficial, vean las vulneraciones de derechos, vayan a la parte, digamos, de considerandos, donde la Corte Interamericana efectivamente trata estos derechos. Este fallo no es muy largo, ¿sí? El fallo más largo de todos los que tienen es el fallo de Mendoza y otros. Y después aborden las condenas que hace la República Argentina. Hay cuestiones ahí que se relacionan con esto de que van a ver cómo en un primer momento le habían dado una suerte de régimen de visitas al padre, y cómo la Corte dice, bueno, esto no es garantía de que la niña sea criada en su seno familiar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar en los minutitos que nos quedan al otro fallo, ¿sí? Que es el fallo Formerón. Formerón es un fallo que transcurre cuando llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de un niño que es discapacitado, con una discapacidad adquirida. ¿Forlán no sería? ¿Cómo? Sí, Sería el Furlan, ¿qué caso dije? Forlán. ¿Qué Formerón. dije? No, perdón, porque me quedé enganchada, perdónenme. Formerón es el del padre, ¿sí? Furlan es el último fallo que vamos a abordar, porque estoy viendo que no se me corte el Zoom. Perdónenme. Es el fallo... Igual, profe, hasta el cuarto la clase. ¿Hasta qué hora es? Hasta las el 6. cuarto. Y cuarto. Bueno, a mí me habían dicho que era hasta las 6. Si se corta, se corta. ¿Sí? Yo sigo hablando, no tengo ningún problema. Es hasta las 6, pero la cortan a las 1:15, así que tiene hasta las 1:15. Bueno, por eso, pero la otra vez estaba dando una clase y se cortó, por eso les digo, estoy mirando varias cosas al mismo tiempo. Si se corta, yo sigo hablando, ¿eh? Bueno, quiero que en este último fallo, que efectivamente es Furlan, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
entiende respecto de la situación de un niño, que es Furlan, que tuvo una discapacidad adquirida como producto de un juego que él estaba desarrollando cuando era niño en un predio militar de la República Argentina. Estaba jugando en un lugar donde no estaba adecuadamente señalizado, que era un predio militar donde la gente del lugar y los chicos del lugar tenían como costumbre ir a jugar. En ese marco de juego, en ese lugar que no estaba adecuadamente señalizado, ni prohibido su ingreso para niños, y donde no era un lugar para que los niños efectivamente desarrollen su derecho al juego, tuvo un accidente, se le cae una viga, y queda con una discapacidad adquirida precisamente en este contexto. El fallo transcurre durante muchos años, y es un fallo que dentro de la República Argentina propende a lograr un resarcimiento económico a los efectos más que nada de poder solventar cuestiones atinentes a la salud y a los extremos de esta salud sobreviniente que tuvo este chico por la discapacidad adquirida en este contexto de juego. Bueno, hay casos, hay un tema que se relaciona con la prescripción de la acción, pero bueno, más allá de eso, dentro de la República Argentina, el fallo transcurrió desde 1988 hasta el año 2000. Todo eso es lo que en la República Argentina tardó la justicia en pronunciarse y ordenar que el Estado argentino tenga que pagar una determinada indemnización por este incidente que conllevó a que este niño se le cambie la vida, se le vulneren los derechos a un desarrollo de la infancia adecuada como los venía teniendo, y tenga esta discapacidad sobreviniente. Ustedes van a ver que en el fallo se comentan y se desarrollan todas las incidencias y todas las cuestiones que llevaron a que este chico cambie su forma de vida, ¿sí? Cómo empezó a tener conductas incluso violentas hasta con una abuela que llevaron a que tenga incidencias en la faz penal, cómo dejó de tener una vida como la que tenía y empezó a tener una vida totalmente vulnerada en derechos, y cómo además las cuestiones económicas de no poder solventar los gastos propios que demandaban el cuadro de salud sobreviniente que tenía, comenzaron a incidir en su vida cotidiana y cómo se le cambió totalmente la vida. Van a ver ustedes que por ahí este fallo tiene algunos conceptos que son muy económicos, porque ustedes ahí van a advertir cómo en el año 2000, en la crisis que tuvimos en el año 2000, no sé si alguno de ustedes no era muy chiquito, pero bueno, los que son más grandes se pueden acordar que en el año 2000 Argentina atravesó por una crisis muy importante, entonces la indemnización que además tenía que cobrar esta familia se hizo agua. O sea, fue de imposible concreción a los efectos de lograr una reparación adecuada de los derechos que se habían vulnerado. Por eso el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de las cuestiones económicas que se involucran en el fallo, que por ahí no sé si desde el punto de vista de los derechos humanos en este momento tienen adecuada trascendencia, yo quiero que ustedes vean ahí dos cuestiones. Una, que la vamos a ver en la segunda parte del programa, que es el concepto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos introduce de la discapacidad, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser entendida la discapacidad? ¿Y cómo tiene que ser entendida la discapacidad de un niño? ¿Sí? ¿Cómo se deben adecuadamente garantizar los derechos de un niño, además discapacitado por parte del Estado? Y cómo en este caso no se garantizaron. Y otra cuestión que es importante en este fallo, que además transcurre, como ustedes lo van a ver, como columna vertebral en los tres fallos, es la incidencia del paso del tiempo, y de este tiempo prolongado. Les estoy hablando que la primera demanda fue en el año 88, y el último pronunciamiento condenatorio que efectivizó de algún modo esta posibilidad de erogación por parte del Estado para que la familia pueda solventar algunos de los gastos que tenía devenidos de esta discapacidad adquirida del niño, recién fue del año 2000. Van a ver cómo este paso del tiempo la Corte lo toma como afectación de derechos primordialmente por esta pauta que yo les decía, que la infancia conlleva una franja etaria, ¿sí? Una franja de vida que tiene que ser respetada en ese momento de la vida, para enriquecer los derechos de cara a que ese niño pueda ser un adulto responsable e inserto en la sociedad. Que si eso no se garantiza, se están violentando los derechos del niño a poder tener un desarrollo adecuado.
derechos que además están enmarcados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, por ahí es importante que ustedes vean cómo la alteración que tuvo este chico de su vida fue afectando precisamente esta inserción como un adulto que pueda llegar a desarrollar adecuadamente sus derechos. Pero además, como este paso del tiempo, en una desadecuada conceptualización de lo que es la discapacidad, hizo a que este niño, incluso discapacitado, no pueda tener adecuadamente garantizados sus derechos, por estas cuestiones de índole económica, si se quieren, y de no respuesta adecuada del Estado ante la situación que se estaba planteando. Y la Corte acá, y con esto por ahí concluyo un poco, trae este concepto que yo les dije, de discapacidad entendida a la discapacidad como una discapacidad con un concepto social de discapacidad. El concepto social de discapacidad da cuenta que, lo vamos a desarrollar en la segunda parte, no sé si conmigo, pero está en el programa, da cuenta, y esto está introducido en este fallo, en el fallo Furlan, que la discapacidad entendida desde esta conceptualización social tiene que ser enmarcada en que la sociedad debe, y el Estado no, pero la sociedad debe tener una garantía y una adecuación de sus estructuras a los efectos de que la persona discapacitada pueda ejercer sus derechos. Esto va de la mano con el derecho a la igualdad. Si somos todos iguales, todos tenemos que ser pasibles de poder ejercer nuestros derechos de la igual manera. Las personas discapacitadas también. Y por ahí me están mirando con una cara que, ¿qué está diciendo, no? Se los voy a dar un ejemplo gráfico. Por ejemplo, tienen que haber medidas de adecuación arquitectónica para que todos nos podamos desplazar libremente por la sociedad de igual manera. Consecuentemente, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, tendrían que haber accesos de rampas en forma adecuada para que todos podamos subir, ¿sí? Todos podamos ingresar. Nuestros medios de transporte tendrían que tener adecuada garantía de accesibilidad para que todos podamos utilizar los medios de transporte. La locomoción que nosotros hacemos, pedestre por las calles, tendría que estar diagramada arquitectónicamente para que todos podamos ir, independientemente que estemos en silla de ruedas, en muletas o caminando con 2 pies. Esto quiere decir el concepto social de discapacidad. Quiere decir que la sociedad tiene que estar preparada para que todos podamos ejercer en forma adecuada nuestros derechos en un pie de igualdad, porque esto es el derecho de la igualdad. ¿Me explico? ¿O no me explico? ¿Se entiende? Bueno, este concepto social de discapacidad está incorporado y está desarrollado en este fallo Furlan, y ustedes lo van a ver como la Corte condena a la República Argentina, entre otras cuestiones, ¿sí? Porque se vulneraron los derechos de Furlan a tener un adecuado acceso a sus derechos, independientemente de su condición de discapacitado, o además de su condición de discapacitado, ¿sí? Porque este concepto social de discapacidad, que es el concepto que se introduce luego y con posterioridad al fallo Furlan, en la convención que hay sobre las personas con discapacidad, que ustedes no sé si saben, pero la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad es el último instrumento internacional que ingresó en nuestro artículo 75, inciso 22, ¿sí? Conforma nuestro artículo 75, inciso 22, no de forma originaria, pero sí a través de la forma de incorporación que tienen las convenciones para conformar el artículo 75, inciso 22. Bueno, ese concepto social de discapacidad que está desarrollado en esa convención internacional es el concepto que se introduce en el fallo Furlan. Por eso se los traigo. Y se los traigo también porque da cuenta de un niño discapacitado y cómo el paso del tiempo y la no adecuada garantía de sus derechos, sino la no adecuada implementación de este concepto social de discapacidad hizo a que se vulneren sus derechos y en definitiva que la República Argentina sea condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Los dejé mudos o no entendieron nada? No sé. No, es hasta que leamos los fallos. Hasta que lean los fallos. Bueno. Comiencen, por favor, la lectura de los fallos a través de la ficha técnica, sigan por el resumen oficial, y vayan luego a la parte de los considerandos,
que se desarrollan o que se citan en el resumen oficial como aquellos que interpretan los distintos derechos que se tratan en el fallo, ¿sí? Lleven una lectura que sea de algún modo orientada a que ustedes puedan comprender cuáles son los derechos que se están tratando, ¿sí? Que se están interpretando a la luz de los hechos que se están desarrollando en ese fallo, en los distintos fallos. Esa es la lectura que quiero que tengan de los fallos, ¿sí? De las opiniones consultivas, vayan a la parte de los parágrafos donde efectivamente, fundamentalmente en la 17, ¿sí? Donde se tratan las conceptualizaciones de los distintos derechos, que son las que más o menos los parágrafos que yo les cité, ¿sí? Con eso, ustedes van a tener un abordaje más que completo de los temas que vimos hoy en la clase, ¿sí? Y bueno, después voy a ir viendo a través de la plataforma los distintos trabajos que me van a ir presentando. Bien, la clase que viene, con esto damos por concluido, más allá de que cualquier consulta que quieran hacer me la mandan por mail o me la mandan por la plataforma. Con esto damos por concluida la bolilla número 3, y la clase que viene y la siguiente vamos a comenzar a abordar la bolilla número 6. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, un poco compactado, pero llegué a darles absolutamente todo lo que más o menos tenía pensado abordar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Disculpe, la bolilla de niñez es la 4, ¿no? ¿O no? No la 3. Sí, o yo lo tengo al revés. Bueno. Es la 4. La 4, la 4. La de niñez, pero bueno, conmigo van a ver... Pensé que lo tenía al revés yo. Conmigo van a ver toda la bolilla de niñez, y creo que la otra es la 6, ¿no? La de derechos de género y de la mujer. Sí, es la 6. Bueno, van a ver conmigo la de niñez y la de género y mujer, ¿sí? Son los dos temas que van a ver, independientemente de los números que tengan en el programa. Que pensé que era la 3, estaba casi convencida. Pero bueno, esos son los temas que se van a ver, ¿sí? Sí que creo que no quedó nada pendiente de lo que pide el programa de esta unidad temática. Hemos visto los fallos, hemos visto los conceptos, hemos visto las cuestiones preliminares, hemos visto la legislación, todas las cuestiones que se involucran en esta bolilla. La clase que viene vamos a comenzar con la bolilla de género y de mujeres, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, Servido. gracias. 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 Chao, profe. Chau. Chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hola. Chao, chicos. Chao, chao.